Hoy vamos a ver cómo podemos lograr agregar dos nuevas funcionalidades en nuestro juego. Aquí está el ejemplo de lo que queremos lograr. Entonces tenemos los enemigos que van recorriendo una ruta y cada vez que cambia de dirección la animación también cambia. Para esto vamos a configurar la animación y vamos a configurar un camino adicional a ese que yo ya tengo. Para hacer esto, entonces se parte de un sprite, lo vamos a procesar que sea múltiple, ponemos que sea sin filtros y este es un sprite de 32 por 32 cada cuadrito. Entonces de acá vamos a aplicar y aquí entonces simplemente es dividir el tamaño, ponerle 32 por 32 y ya entonces acá quedan divididas cada uno de los estados. Algo recomendable es que los sprites estén organizados horizontalmente. Este es un recurso gratuito, lo encontré de esta forma, pero igual es bueno pues saber que aunque no esté organizado horizontal, pues también se puede trabajar con él. Entonces le vamos a aplicar y ya este elemento es un sprite múltiple. Entonces el paso a seguir es crear las animaciones de los diferentes estados. Para crear la animación entonces vamos a arrastrar el personaje al escenario y aquí me crea una animación. Entonces la primera animación la voy a poner abajo. Si la analiza, bueno, cuando se crea la animación se crea un controlador, que es este. Aquí es donde van a ir los estados. Entonces en este abajo vamos a ver que se crearon todos los estados tomados de aquí el sprite. Entonces yo lo que hago es que borro los que no necesito para crear la animación de hacia abajo. Entonces quedo con estos, lo arreglo acá, lo ordeno y que sea 12 frames por segundo y listo, ese ya es el estado abajo. Si vemos aquí, ese estado quedó creado. Ahora vamos a crear un nuevo estado y sería el estado de arriba. Entonces selecciono utilizando la tecla control los sprites que son de arriba, entonces le doy clic derecho, crear animación y entonces aquí ya me creo la animación con esos frames que tenía seleccionados. Lo organizo para que quede un poco más fluida y así sucesivamente voy a ir haciendo. Entonces esto se llama arriba, voy a crear derecha, bueno, voy a crear izquierda que aquí ya está. Entonces izquierda, crear animación, hago el zoom, entonces hacer lo mismo varias veces. Y por último, entonces esa era hacia la izquierda, izquierda, y vamos a ahora seleccionar los de la derecha. Entonces, clic derecho, animación y volvemos a. Si vemos acá en los estados no tenemos sino un estado. Entonces voy a poner eso acá un momento
Y estos estados voy a hacer varias cosas. Primero organizarlos acá en los estados del héroe 3. Entonces tomamos los estados y cada una de las animaciones me las llevo para la carpeta. Entonces en la carpeta los estados los selecciono y voy a empezar a configurar los estados. Entonces simplemente lo arrastro y esto es una máquina de estados que me permite determinar cuándo va a cambiar el controlador de animación entre cada uno de los estados que hemos animado. En este caso solamente tenemos 4 estados: arriba, izquierda, abajo y derecha. Y por convención, hacia arriba es el número 1, hacia abajo es el 3, a la derecha es el 2 y la izquierda es el 4. Eso es una convención que yo voy a manejar. Entonces aquí lo que vamos a hacer es que vamos a crear un parámetro que se va a llamar dirección, y lo voy a utilizar para crear una transición. Desde el estado abajo a arriba va a pasar cuando, bueno, deshabilitamos esto y le agregamos acá la dirección, cuando la dirección sea igual a 1, y de arriba va a pasar abajo cuando la dirección sea igual, de arriba hacia abajo es cuando sea igual a 3. Entonces voy a agregar derecha y voy a agregar izquierda. Lo voy a poner así para que quede un poco más ordenado. Y hay que hacer todas las transiciones entre los estados. Entonces desde abajo, si yo estoy acá, entonces hay una transición a izquierda. Esa transición es si se presiona, si la dirección, perdón, es igual a 4, la izquierda, y de izquierda voy a la transición de izquierda a abajo, abajo es 3. Y luego hago una transición acá, de derecha a abajo, voy a poner, abajo es 3, y de abajo a derecha la transición es cuando la dirección sea igual al 2, es para la derecha. Y ya, no es necesario crear las transiciones entre ellos porque esta transición de acá es una transición por defecto. O sea que cuando se presente una situación que no son estas, siempre va, digamos, como a ir hacia abajo. Entonces eso es bueno porque igual los personajes están saliendo siempre desde una posición arriba. Y a medida que va avanzando, entonces por medio de programación vamos a controlar esos estados. Para poder probar aquí, digamos, cómo se ve el personaje, podemos utilizar el animator. Y con el animator, entonces le damos play, estando en el modo de escena, y miren que por defecto está hacia abajo. Si yo le pongo el valor de 1, el personaje empieza a caminar hacia arriba. Ahí me falta algo, pero vemos que ya está cambiando. Si yo le pongo 2, va hacia la derecha, y si le pongo el 4, va hacia el otro lado. Lo que está faltando es que las animaciones no les puse un loop. Entonces miren que acá hacia abajo tiene el loop, pero arriba le faltó el loop, la derecha también. Entonces si volvemos a probar con el animator controller, vamos a ver
que en la escena, entonces el personaje aquí está caminando hacia la izquierda porque está en 4. Si pongo uno hacia arriba, entonces teniendo eso listo, lo que vamos a hacer es, vamos a crear el recorrido. El recorrido se denomina una ruta. Entonces la ruta la vamos a hacer acá. Yo acá previamente había creado esto, es un game object vacío, pero lo voy a borrar para hacerlo nuevamente. Vamos a crear objeto game object vacío que esté aquí. Lo renombramos como game object, como ruta 2. Y luego entonces lo que vamos a hacer es que voy a agregar nuevos, voy a crear otros game object para que quede así como está acá. Entonces creo un game object y aquí este game object, para poderlo ver, voy a poner un azul, voy a ponerle este azulito y lo voy a mover. Entonces lo voy a ir moviendo de tal forma que, como en videos anteriores, tenemos por acá un punto de partida. Vamos a mover el personaje que arranque por acá. El punto de partida está acá. Y yo lo que ya puedo hacer es duplicar. Duplico este elemento. Bueno, y una optimización que vamos a hacer es que para las rutas yo en realidad lo único que necesito son puntos. Anteriormente estábamos haciendo muchos puntos. Esta es una optimización a ese tema. Pero también antes de hacer esto, de duplicarlos, vamos a crear un script, como que yo ya lo tengo aquí previamente creado, se llama dirección. Entonces es un script que tiene simplemente internamente una ubicación, una variable, un miembro dato que se llama una ubicación, y esa ubicación me va a decir los nodos que estoy agregando, cuál es la información de ubicación para la animación. Entonces, si es hacia abajo, si es hacia arriba, si es hacia la izquierda o si es hacia la derecha. Como ven, acá tenemos las constantes donde dice arriba, derecha, abajo e izquierda. Y encapsulamos la información y creamos un setter y getter que llamamos ubicación. Entonces, acá lo que hacemos es que le agregamos un componente que es un script. En ese script lo podemos arrastrar desde acá directamente. Y la ubicación ya la empezamos a definir. Este sería hacia abajo, la animación hacia abajo. Entonces listo. Ahora sí duplico este. Le doy duplicar. Lo muevo hacia el punto. Entonces este elemento, ¿cuál va a ser la ubicación? 4 para que vaya hacia la izquierda. Entonces nuevamente lo duplico. Lo muevo. Aquí va a ser 3 porque es hacia abajo. Nuevamente duplicar. Y así sucesivamente. Entonces miren que esto es una optimización bastante importante. Aquí voy para la derecha, entonces el 2. Esta optimización es bastante importante porque estoy ahorrando puntos. Y eso, pues acá en programación es una optimización en tiempo. Entonces sigo, de aquí va hacia abajo otra vez. Entonces 3, duplico nuevamente.
acá cambio de dirección, otra vez 2, duplicar. Entonces miren que son muchos menos puntos. Entonces lo tiro hasta acá, aquí nuevamente 3 hacia abajo, duplico, dos y duplico, y tengo acá el final. Entonces ahí ya tenemos una ruta. Para que esto empiece a funcionar, seleccionamos el héroe 2 y este héroe debemos agregarle el script de unidad. Y la unidad necesita una ruta, entonces le voy a agregar ruta 2. Entonces dentro de unidad hice el siguiente ajuste. Entonces aquí, para mover la torre, perdón, para mover la unidad, lo que hacemos es utilizar el vector 2 move towards. Lo que hace es que mueve la unidad actual de la posición que tiene hacia una posición siguiente. Y la posición siguiente es el elemento que sigue en los nodos que acabamos de agregar, como veíamos pues en videos anteriores, sino que esto es una optimización a la funcionalidad como les estaba diciendo. Y también estoy acá utilizando algo que es la distancia de vector 2, que tiene en cuenta nuevamente cuál es la distancia que hay entre estos dos puntos, y tengo una variable que es distancia punto, que es un valor pues muy pequeño. Y aquí agregamos, bueno, voy a comentar este método para ahorita se los explico, para que veamos qué va a pasar. Entonces vamos a darle a ejecutar. Y vamos a ver qué pasó con el personaje. Ah, bueno, el personaje en este momento no se está viendo, pero creo que es un problema de visualización. Miren lo que ellos están ahí, pero no se están viendo. Es probablemente por el tema de las capas. Para solucionar el tema de las capas, entonces vengo, selecciono el personaje y en el sprite render le voy a poner un orden 5. Entonces cuando le doy ese valor, lo que hace es que maneja la profundidad entre las capas, y ya vemos que el personaje está avanzando en un solo sentido de la animación. Miren que lo mismo pasa con este de acá. Y miren cómo es de sencillo crear ese movimiento. Listo, entonces miren que ahí ya tenemos, digamos, como un poco más de emoción en el juego. Vamos a ver ya cómo podemos controlar los estados. Cuando veíamos los estados del personaje, del héroe, veíamos que definimos en el controlador, definimos una variable que es dirección. Entonces esta variable lo que hace, o me va a servir para, dentro del script de unidades, creo una función que se llama cambiar posición. Cambiar posición lo que hace es crear un objeto de tipo dirección y va a averiguar, dependiendo de la posición actual, hacia dónde va a mirar. Entonces, si ustedes recuerdan, yo le agregué a cada uno de estos elementos un script con un valor de la ubicación. Entonces, lo que estamos haciendo es la posición actual, pregunto la ubicación, y la ubicación yo la codifiqué con estas constantes. Entonces, si la ubicación es igual a arriba, entonces la dirección la asigno como arriba, y así sucesivamente con cada uno. Y luego creé aquí un animator, un objeto de tipo animator,
y el animator lo obtengo de esta forma. Este es el animator que tiene la unidad, y luego lo que hago es simplemente ese controlador le asigno por medio del método setInteger la constante que cree, que es dirección. Recuerden que la creé en el animator, dirección. Entonces, simplemente aquí al cambiarle el número va a pasar lo que les estaba mostrando ahorita. A ver lo que sucede. Entonces va bajando, cambia de sentido, vuelve y cambia de sentido. Si ven en algunos cambios de dirección se demora un poquito. Eso puede ser debido a que en las transiciones a veces se queda una propiedad que es este hash exit time. Vamos a ver si de pronto lo dejen alguno activado acá. Si se queda activado se le quita. Listo. Entonces al hacerle ese cambio vamos a ver que ya sí es más fluida la animación. Entonces va hacia abajo, cambia, vuelve y cambia. Entonces ahí ya logramos lo que queríamos. Estos elementos quedaron dentro de un pooling, como se explicaba también pues en los videos anteriores. Pero entonces este código ya va a estar alojado en el repositorio para que lo puedan revisar pues directamente. Y aquí pues lo de las torres todavía estaba en construcción, pero miren que igual las torres empiezan a detectar los elementos que van pasando. Miren pues como ahí hay que hacer una optimización de un pooling de balas. Pero entonces ahí ya tenemos ahí hay unos bugs como esto que está pasando, pero eso es lo que queremos, que el juego vaya avanzando poco a poco.